Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el curso de investigación científica y comunicación científica, que son las pautas para la redacción de un artículo científico. Y hoy vamos a, caer un poco más ya, empezar con la serie de elementos que tienen que ver con la estructura ya propia de un artículo o del artículo científico. En este sentido, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la selección del tema y la estructura básica de la introducción de un artículo científico. Vamos a ver como contenido temático, la identificación del tema o el problema de investigación, la estructura básica de la introducción, es decir, lo que se sabe, lo que se desconoce y lo que se desea conocer, algunos elementos estructurales que tienen que ver con la redacción propia o de la específica de la introducción. Y por último, o imbricado, vamos a hablar de problemas científicos, hipótesis de investigación y objetivos de investigación, que son un continuum, una estructura básica para el planteamiento de la introducción de un artículo científico y de una investigación de manera general. Bueno, cuando uno planifica la investigación es la fase más importante. Los que han estado en tutorías conmigo pueden ver, o están viendo, pueden ver que de alguna manera eh, lo primero que organizamos es, bueno, cómo vamos a enfocar esta investigación o cómo vamos a enfocar la investigación que queremos desarrollar para, obviamente, lograr tener los mejores resultados. En este sentido, las tareas principales de la concepción o planificación son delimitar el problema, formular los objetivos, hipótesis, o problemas científicos, objetivos de investigación, seleccionar después las técnicas, métodos, procedimientos, o al menos tener en cuenta, bueno, cómo lo vamos a articular, y lo vamos a ver más adelante en los próximos módulos, pero ya uno tiene la idea de cómo los quiere estructurar, y después determinar los procedimientos, elaborar, bueno, realmente y analizar todos los resultados que tenemos. En este sentido, delimitar el problema es un tema que se hace bastante complejo, aún pareciendo muy fácil desde el punto de vista conceptual, ¿no? Delimitamos el tema y lo tenemos claro. No. Pero el problema es que cuando tenemos un problema de investigación o cuando tenemos un tema de investigación y lo queremos resolver a través de una investigación científica, que no es lo mismo que tener un problema práctico o un problema en un contexto determinado y resolverlo, este problema científico surge de una necesidad propia como investigadores, pero también tiene un sustento que tiene que haber una laguna del conocimiento, es decir, tiene que haber un relativo vacío del conocimiento en un área determinada para que yo pueda, obviamente, investigar sobre esa área. No tiene necesariamente que ser algo que me lleve al premio Nobel, puede ser un contenido, obviamente un contenido, una pregunta de investigación, un área que no sea investigada anteriormente en este contexto, o a lo mejor no desde el enfoque que estamos proponiendo, que se propone en la investigación que vamos a desarrollar. En este sentido, el problema debe tener 4 atributos principales. En primer lugar es la magnitud. Eso lo vamos a ver, esta diapositiva la vamos a ver repetida de mayor o menor medida en otras diapositivas, pero es como la sistematización de 4 elementos importantes que debe tener un problema a investigar. Es decir, una idea, pasarla a un problema científico de investigación, que ahora vamos a ver más adelante cómo se plantea o cuáles son las formas de plantear un problema científico o problema de investigación. Entre los atributos que debe tener el problema de investigación, en primer lugar, tiene que tener la magnitud, es decir, tiene que tener una relación con un desconocimiento o un vacío del conocimiento, ya sea en el contexto o en la forma de analizarlo en una población, en un lugar, un momento determinado. Tiene que tener una trascendencia, es decir, tiene que ser lo relativamente grave, no es que sea un grave porque sea un problema, que se convierte en un problema, sino
tiene que tener una trascendencia para que sea susceptible a estudiarlo. Y por otro lado, tiene que ser vulnerable a estudiar, tiene que haber una vulnerabilidad, es decir, tiene que ser posible estudiarlo desde nuestra área del conocimiento y con nuestros enfoques, métodos de investigación y formas de desarrollar las investigaciones. Tiene que ser, eso es sumamente importante, pues en el caso de existen problemas o áreas de investigación que si bien la enfermería o la ciencia de la salud tienen algún compromiso, generalmente el enfoque no es desde nuestra área, a lo mejor es de las ciencias sociales, desde las ciencias económicas o desde la ingeniería o cualquier otra área y nosotros no podemos, o desde nuestro campo, a no ser que estudiemos, incursionemos en otras áreas de conocimiento, pero normalmente no lo desarrollamos. Y por último, que hay una factibilidad, es decir, que existan los recursos, ya sean, digamos, organizativos, es decir, recursos humanos o recursos económicos o recursos de cualquier otra índole, tecnológicos, etcétera, para poder desarrollar el problema y, bueno, lograr a contribuir a mitigarlo de alguna manera, aunque sea desde el punto de vista del aporte al conocimiento científico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Bueno, para delimitar el problema, o un problema científico, bueno, debe plantearse una formulación adecuada del problema científico que debe tener un antecedente. Para eso debemos hacer, y ahora vamos a ver las formas, pero debemos hacer una búsqueda bibliográfica, por eso es que antes de desarrollar cualquier parte de la escritura científica, hay que saber buscar información. Hay que ver, bueno, el tema o este problema fue buscado, fue analizado, fue estudiado previamente en mi contexto, en un contexto regional, nacional, internacional, cómo fue desarrollado, abordado, para yo tratar de abordarlo, ya sea con un nuevo enfoque o sistematizar y replicar ciertos enfoques que existen. Por otro lado, la solución de este problema debe contribuir al desarrollo del conocimiento científico, en este caso de nuestra área del conocimiento, dependiendo obviamente de cuál es el área de conocimiento de cada uno de ustedes, pero en su mayoría es de la ciencia de la salud, es el área principal. Y por último, y no menos importante, debe resolverse aplicando las leyes, teorías, las categorías y los conceptos que son propios y característicos de la ciencia que representa. ¿Qué significa esto? Que el problema científico que vamos a utilizar, ya sea desde el vocabulario, desde la metodología, por ejemplo, en la ciencia de la salud, predominan las investigaciones desde el enfoque que son cuantitativos y por lo general se espera que el abordaje de los problemas de investigación en el área de la ciencia de la salud sea con un enfoque cuantitativo. No significa que no existan investigaciones cualitativas o mixtas, que ya lo vamos a ver en detalle en otros, en la sección de los métodos, pero acá uno plantea el enfoque que uno va a realizar siempre va a ser desde el área del conocimiento propio, a no ser que sea un tema que uno esté, digamos, con un enfoque inter o multidisciplinario. Bueno, la expresión o de la delimitación del problema científico debe tener una expresión nítida a través de preguntas de investigación o formulación de hipótesis. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero es válido aclarar que existen tres formas fundamentales de plantear un problema científico o un problema de investigación. A través de una afirmación de investigación, es decir, hay una aceleración de un elemento determinado para describir ese comportamiento, a través de una pregunta de investigación, que vamos a ver sus características, puede ser una pregunta ya sea abierta o una pregunta con una estructura como es el formato PICO-T o PICOTS, y a través de una hipótesis, perdón,
a través de tareas de investigación, cuando son investigaciones nuevas que deben ir en el sentido secuencial, y como una pregunta no responde el problema, a veces se plantea, o lo que se hace es plantear varias tareas de investigación que son secuenciales, y por último, a través de una hipótesis de investigación, que no se usa en todos los casos, y ya lo vamos a ver en próximas diapositivas. Esos son los 4. No sé si creo que dije 3 primero, pero son 4. Bueno, en segundo lugar tenemos que todo el problema científico tiene que tener un sustento desde el punto de vista teórico o práctico. Bien, no puede ser algo que salga así de la nada, tiene que tener un sustento y un fundamento. Y para eso se utiliza, bueno, que de acuerdo, que tenga que tener una fundamentación o una justificación para el desarrollo del problema. De hecho, uno de los elementos que utilizamos en uno de los párrafos de la introducción es la fundamentación brevemente de, bueno, por qué es que desarrollamos esta investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. A ver. Bueno, ¿cuáles son las formas principales que tenemos nosotros para identificar un problema? Bueno, tenemos muchas formas, como podemos ver acá. De alguna manera podemos utilizar la experiencia personal, es uno de los elementos que nos ayudan a sustentar un problema científico obviamente basado en nuestras experiencias, en nuestro entendimiento de un fenómeno determinado, y en nuestro, lo que se llama problema práctico, un problema que surge desde la práctica asistencial o gerencial, administrativa, docente, etc. Puede ser a través de evidencias propias o evidencias de un contexto o de un tipo de investigación que, bueno, lograr o buscar nuevas evidencias o nuevos elementos que se están aportando cierta evidencia desde el punto de vista práctico, pero uno quiere consolidar ese tipo de investigaciones en, obviamente, otro nivel de evidencia, obviamente, mucho más restrictivo. Puede ser a partir de la lectura de artículos científicos o de literatura científica. A veces pasa que muchas investigaciones, sobre todo cuando a veces proponemos nuevas ideas a maestrandos, a estudiantes, bueno, a partir de lectura de artículos hacemos, bueno, un banco de temas o de problemas para sugerir. Y por otro lado, a veces son fuentes externas, o ya sea patrocinio de investigaciones o modelos de investigaciones que se quieren llevar a cabo en la institución, profesores, otro grupo, que sea, grupo de investigaciones que quieran sumarse a la estructura y nosotros queramos sumarnos a ese grupo de investigación, o viceversa. Por otro lado, desde el punto de vista organizativo y estructural, hay 3 formas principales que son bastante estructuradas para plantear, organizar un problema o identificar un problema. Si bien existe lo que se llama lluvia de ideas, lo más adecuado es usar uno de estos 3 elementos. No voy a hacer mucho hincapié porque obviamente de esto hay muchísimo escrito, obviamente no soy experto en esta forma de gestionar los problemas científicos, sino yo tengo un formato propio, pero si bien existe lo que se llama árbol de problema, que analiza el problema con sus causas y efectos, y la estructura en formato de árbol, se hace como una lluvia de ideas, una estructura, se hace un análisis pormenorizado del problema, que se llama análisis o matriz FODA, de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que se usa muchísimo en recursos humanos, gestión organizacional, etcétera. Y por último tenemos la dinámica de espina de pescado, que es un gráfico que a través, lo que hace es horizontalizar el problema y analizar las posibles causas o factores que pueden estar relacionados o ser
incidentes a un problema determinado. Si bien esta matriz, estas formas de analizar los problemas se usan mucho más desde el punto de vista de la gestión organizacional, también nos sirven como apoyo para, obviamente, plantear un problema de investigación y no solamente plantearlo, sino saber cuál es el enfoque que después queremos darle desde el punto de vista metodológico. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Vamos bien así? Bien. Existe lo que se llama criterios FINER para redactar la pregunta de investigación. Es decir, un problema de investigación a través de una pregunta de investigación. Ahora vamos a ver algunas estructuras básicas de las preguntas de investigación y vamos a ver algunas características también de cómo se puede plantear. Los criterios FINER son 5. El problema científico debe ser factible, es decir, que debe haber un número adecuado de individuos, un abordaje en cuanto al tiempo y los costos, una experiencia desde el punto de vista técnico, es decir, tiene que haber conocimiento previo de ese tema o de su abordaje desde el punto de vista teórico, o en su defecto, una preparación del personal que va a relevar los datos, porque si a lo mejor es tomar datos de un conjunto de pacientes y no se realizan las mediciones adecuadas, los resultados no son confiables, ¿bien? O no dan, obviamente, no hay una consistencia de los datos. Por otro lado, tiene que ser interesante, es decir, tiene que haber un interés para un público específico o un área del conocimiento determinado. Tiene que tener una novedad, y de ahí la N, que, bueno, confirma o rechaza los resultados previamente dudosos, sirve para, bueno, decir, en nuestro contexto, esto tiene un comportamiento de acuerdo a este comportamiento, para la redundancia, determinado, ¿bien? Y tiene que apoyarse siempre en investigaciones previas para proporcionar nuevos hallazgos o nuevos resultados. Y ahí lo que se llama, por lo que he comentado, de la espiral del conocimiento científico. Esta espiral mía está un poco fea, pero bueno. Tiene que estar sustentado siempre en un marco ético, es decir, tiene la relación riesgo-beneficio, tiene que ser obviamente mayor los beneficios que los riesgos, tiene que haber un balance positivo hacia los beneficios y por último tiene que ser relevante, se tiene que aportar al conocimiento científico, ya sea a las políticas públicas, a la política de salud, a la gestión de servicios de salud, de enfermería, de médicos, etcétera, o aportar nuevas líneas de investigaciones. Es un elemento importante, parecerá muy abstracto, pero hoy por hoy los criterios FINER se usan muchísimo para el planteamiento de un problema de investigación porque se sabe que ya no es investigar por investigar, sino investigar en áreas que sean sensibles, útiles, si bien no hay que ser tan restrictivo, sí se debe investigar, obviamente, en áreas de investigación que sean, bueno, útiles y que sirva las investigaciones para hacer transferencia del conocimiento y para lograr mejores intervenciones para nuestros pacientes o mejores resultados organizacionales en nuestros servicios, o ya sea la educación en ciencia de la salud para nuestros estudiantes, etcétera. ¿Conocían de los criterios FINER? ¿Alguna pregunta? Silencio radial. Yo personalmente no los conocía, profe. Bien. Bien. Bueno, es una de las formas de organizar. Yo creo que más que aplicar cualquiera de estas estrategias que puede a veces parecer un poco extraña, yo creo que los criterios FINER, y ahora vamos a ver otra forma también de
nosotros a evaluar, bueno, lo que queremos analizar tiene un sustento, tiene un fundamento o se puede hacer. Otro elemento o otra forma de evaluar, o nosotros, ya sea autoevaluación o heteroevaluación, es decir, entre pares o entre compañeros o entre un grupo que queremos hacer una investigación, podemos utilizar lo que se llama la prueba cuádruple. Hay diferentes formas de plantearlo. Ahí dice la prueba ABCD o prueba cuádruple, o seguro lo van a encontrar de otras maneras. Yo lo conozco como prueba cuádruple. Es decir, son 4 preguntas que tienen a su vez muchísimas preguntas dentro. Es decir, la idea es, cuando se plantee un tema, abordarlo o orientar, porque a veces se dice, bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas. Sí, pero terminamos dando una lluvia de opiniones que quedan en el aire. Y eso es muy difícil a veces de contrastar. Creo que la forma o para organizar nuestra propia lluvia de ideas, sobre todo cuando tenemos un grupo de investigación o estamos desarrollando una investigación, que a lo mejor estamos con nuestro tutor o nuestro director de tesis, o queremos hacer una investigación en un grupo y hay diferentes abordajes, puede usarse esta prueba. Bueno, la prueba consiste en un conjunto de preguntas. Primero, la primera pregunta es, o macro pregunta ¿es real el problema? No es que sea irreal porque sea una invención de alguien, sino, bueno, ¿existe realmente en el contexto práctico? Esto nos da en la medida, bueno, de que tenemos suficiente evidencia práctica, es decir, en nuestro contexto, para desarrollarlo o para que se convierta en un problema, o son casos aislados. Porque a veces queremos desarrollar de un tema determinado, pero tenemos muy poca epidemiología o muy pocos casos en un periodo determinado y no lo podemos analizar o abordar adecuadamente. Bueno, tenemos al menos 5 constancias de su existencia, y no es que sean 5 casos aislados, sino diferentes formas de que, bueno, el problema llegó y se constituye en un problema. Bueno, aparece descrito en la literatura científica, este es un poco más flexible, porque si son cosas muy nuevas, a veces no está escrito así, o no está explicitado de esta forma, pero siempre se debe buscar cierta evidencia. Y bueno, tenemos al menos 10 referencias científicas, referencias bibliográficas de otras investigaciones que los respaldan. No tiene que ser del problema específicamente, puede ser de otro o el contexto que está alrededor, los factores que tienen que ser del problema. En segundo lugar, tenemos, ya cuando tenemos un problema que existe en la realidad y que tiene un buen sustento, bueno, ¿es viable realizar el estudio? Y ahí esa macro pregunta se divide en varias preguntas. Bueno, ¿tenemos el tiempo disponible y los recursos necesarios para encaminar y solucionar ese problema? Sí o no. Y no solamente sí o no, y cuáles. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un problema que lo podemos enfocar, pero no contamos con los recursos necesarios. O para el abordaje necesitamos un sponsor, necesitamos que nos sponsoree, necesitamos recursos que no lo tenemos en este momento. Eso primero tenemos que hacer una gestión de esos recursos para nosotros poderlos abordar. O a lo mejor necesitamos hacer asociaciones estratégicas, convenios estratégicos, etcétera, con otras instituciones u otros lugares donde a lo mejor un lugar procesan las muestras que nosotros vamos a tomar de un conjunto de pacientes porque nosotros no tenemos, no sé, secuenciador o no tenemos un conjunto de técnicas más avanzadas. Pero saber si no tenemos los recursos, ¿cómo lo podemos hacer? Y un recurso importantísimo que es el tiempo. Si tenemos un grupo de investigación y no tienen tiempo, mejor no investigar. En segundo lugar, bueno, ¿es realmente nuestro interés? Es decir, ¿hay un interés institucional u organizacional para averiguarlo o para analizar este problema? ¿Sentimos cierta pasión por el tema o es un tema que nos da lo mismo si se investiga o no? Eso es importante porque muchas veces hay mucho interés por investigar, hay personas que se suman y en el medio de la investigación, después del relevamiento de los datos, listo, chao, nadie más se reúne y no se sigue. Y eso es muy nocivo, obviamente, para la continuidad de la investigación. Bueno, contamos con las fortalezas para realizarlo y en ese sentido es importantísimo, contamos, bueno, con herramientas de investigación, conoce sobre metodología, conoce sobre cómo organizar un proyecto de investigación o cómo llevarlo a cabo, tenemos alguien que nos asesore, hay un investigador que tenga experiencia, eso es importante y no menor.
La tercera pregunta, o elemento C, es la originalidad. Cuando tenemos todas estas dos cosas, vamos a sacar a la originalidad. Bueno, después de buscar, esto no ha sido resuelto en nuestro contexto con investigaciones similares, ya sean nacionales, regionales, internacionales, porque muchas veces si hay soluciones o hay muchísima investigación sobre esto, nosotros no vamos a aportar nada nuevo, mira, mejor vamos a buscar otro tema, otra área que de estudio o otro nicho del conocimiento. O qué enfoque o desde qué perspectiva queremos estudiarlo. A veces el tema es muy estudiado, pero nosotros lo que proponemos es un nuevo enfoque, una nueva forma de analizar en un contexto nacional, digamos regional, o en el contexto organizacional que querramos desarrollar. Yo, por ejemplo, podemos tener un mismo tema que tengamos varios, o que se tenga varios enfoques diferentes de un mismo tema y diferentes ámbitos, obviamente los resultados de las investigaciones van a ser diferentes. Otro elemento importante, el último y no menor, es la importancia del tema. Es decir, ¿qué aporta nuestro tema? Nuestro tema aporta algo para la gestión, para el desarrollo organizacional, para la investigación en enfermería, para dilucidar un elemento, para la educación, para los pacientes, para los acompañantes, para la institución. ¿Aporta algo o simplemente queremos hacerlo, tenemos los recursos, es original, pero no va a aportar nada? Y por último, bueno, ¿en qué medida cambiaría la realidad estos resultados? ¿Para qué sirve? Sobre todo las investigaciones se dice que deben servir como fin último para la toma de decisiones. Son 4 macro preguntas que se llaman la prueba cuádruple, que se dice si un problema logra sobrepasar, y no es bien, como pueden ver, esto yo lo intenté dilucidarlo o explicarle de manera muy brevemente, pero esto, si se va a hacer una investigación, ya sea individual o en un grupo de investigación, uno debe sentarse a pensar, bueno, cómo esto impacta o cómo esto se puede analizar. Bien, hasta acá, Hola, ¿qué preguntas. tal? ¿Qué fue? ¿Me Hola, ¿todo bien? escuchás? Sí, sí, escucho Hola. bien. Sí, sí. No, que un poco, viste, yo soy María Laura del Comité de Certificación y la Ujú. idea de este curso para los que van a recertificar es toda tu tutoría y ayuda como para lograr la recertificación, ¿no es cierto? Y un Sí. poco para aclarar el tema de la originalidad, ¿no? Que es lo que nosotros pedimos, que por ahí dentro de como tutor, ellos te tendrán que orientar cuáles son los temas que pueden llegar a ser originales, pero porque se dio un tema que habías hablado con alguna de las chicas y hiciste algunas propuestas, pero fundamentalmente la premisa para recertificar es que el tema sea dentro del área nuestra, de nuestra competencia, pero que sea original. Por ejemplo, no, higiene de manos es algo que nosotros lo vemos continuamente, no sería un tema original como para poder estudiar. Sí. ¿Entendés lo que te quiero plantear? Sí, sí, yo me leí también las normas. Si ustedes tienen un documento normativo sobre eso yo lo tengo claro. Ajá. Bueno, Sí, no, sí. era solamente porque nos surgió una charla con una de las personas, entonces digo, a lo mejor nosotros nos fuimos, no te lo enviamos. Ah, perfecto, entonces. No, yo Es lo primero que me leí difícil. fue lo primero que leí son está puesto en la página de Sí, DESI. sí, 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 Yo sí, lo leí, sí, los republicado. elementos que deben estar y Sí, bueno, las características que debe tener la investigación, igual yo los sí. respeto, ¿viste? Ustedes son los que ponen las condiciones. Yo no tengo problema porque yo, como les dije a todos los que estoy en tutoría, la idea es acompañarlos, darles recomendaciones, a ayudarlos obviamente a acompañarlos a que las producciones tengan calidad, darle obviamente todo el apoyo que tengan que dar, pero los partícipes, los protagonistas y los efectores van a ser cada uno de las personas que están en la recertificación y otras que también quieran sumar las tutorías, que no tengo problema de eso. ¿Está No, bien? por supuesto. Sí, eso es claro. Creo que el curso está muy bien orientado, o sea, se entiende perfecto, muy,
muy bueno, que nos aporta muchísimo. Tal vez cuando nosotros hablamos de esto de la prueba, no sé qué opina el resto, ¿no? Pero a veces hacemos muchas cosas nosotros de control de infecciones, tenemos muchos datos. Siempre trabajamos mucho en lo retrospectivo y no en lo prospectivo, porque al hacer vigilancia tenemos esos datos y por ahí nos cuesta ver dónde podemos hacer, qué trabajo podemos hacer para donde muestre nuestra intervención y que sea original. A lo mejor lo hacemos diariamente, pero no nos damos cuenta que es algo distinto y que serviría y aportaría para el resto, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, y a veces una tarea, digamos, que se hace sistemáticamente o que se hace diaria, a veces sistematizar eso en una estructura, en un protocolo, o ver la evolución, o ver cómo después de un cambio organizacional o de, no sé, una implementación de un conjunto de medidas, o etcétera, han provocado una inflexión o un cambio de un conjunto de indicadores. Eso tiene también un montón de impacto. A veces no lo vemos en el diario, pero cuando aplicamos un montón de técnicas o de datos, incluso de retrospectivo, y analizamos después de aplicar ciertas intervenciones, vemos que hay cambios organizacionales y en un montón de indicadores. Lo que a veces en el diario no lo vemos porque es nuestro diario o es el diario actuar de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Es lo que vos decís, sí. Está bueno por eso, porque se nos tiene que abrir la cabeza qué hacer, porque sin querer investigamos mucho. El problema es después escribir lo que investigamos. Claro, claro. Eso es importante. Acá alguien, gracias María Laura. ¿No? Acá alguien dice, ¿cómo plantear lo que son pequeñas investigaciones? No entiendo la pregunta. ¿Podrías salir del micrófono, Patricia, y comentarme? No tengo problema, porque no entiendo la pregunta. Dice, ¿cómo plantear lo que son pequeñas investigaciones? No, las investigaciones no son pequeñas ni grandes. Ah, ahí te escucho primero. No se escucha nada. No, parece que se escucha algo, pero muy, muy bajito. No se escucha nada. Patricia. No, no logro escuchar nada. Si no, lo que le podés, a ver, no. Yo lo que digo que las investigaciones, bueno, no hay problema. Yo lo que digo es que las investigaciones no son grandes ni son pequeñas. Realmente no se trata del volumen ni de la muestra, se trata también de cuál es el aporte que va a tener en mi contexto. Bien, si no, lo otro que voy a hacer es que después me puedes escribir en un correo y yo te respondo, no tengo problema. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Dayana. Mira, personalmente escuchándote lo que vos planteabas, a veces también es muy, por lo menos a lo que a mí me pasa, es difícil plantear el problema, porque a veces uno sabe cómo realizar las intervenciones, pero nos cuesta plantear el problema para comenzar a investigar, o, pero tenemos la idea. Entonces está bueno esto que planteas del principio, de enseñar a ver cómo, de tener distintas estrategias para ver, eh, ubicar cuál sería nuestro problema para poder avanzar con la investigación. Sí, es importante. Y otro elemento importante y no menor, gracias por el aporte, es importante sobre todo saber qué es lo que voy a hacer, pero un elemento importantísimo es saber qué es lo que yo no voy a hacer. Es decir, mi investigación va a ir sobre este lado, sobre este pedacito. Siempre digo que la investigación es una finalidad y no es un fin. Es decir, no es el fin de algo, nosotros vamos a seguir investigando, pero
hay que sacar esta investigación con esta finalidad y después se pueden hacer otras más con unas finalidades que pueden ser similares o más o menos ambiciosas. Yo quiero investigar esto en este contexto y solamente esto. Es un elemento importante porque a veces decimos, no, nosotros vamos a investigar esto simplemente y no otra cosa, porque eso también nos diluye si tenemos un problema que es muy, muy, muy grande o tiene muchos enfoques. Es decir, buscar de un problema un enfoque específico. Bueno, otro elemento, otra forma de plantear un problema, una pregunta de investigación, es a través del formato PICO o PICO-T. Bien, que ahora vamos a ver que es paciente, intervención, comparación, outcome, que son los resultados, esta es de outcome en inglés, y esta T que es el criterio temporal. La T del formato PICO, que es un formato de, bueno, lo que se llama pregunta clínica o pregunta en medicina basada en la evidencia o enfermería basada en la evidencia, como ustedes quieran plantearlo, es el formato más adecuado incluso para buscar información. Es muy, 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 muy bueno. Entonces, esto yo lo puse un poco más en texto, pero para que les quede, obviamente hay un montón de materiales complementarios que pueden ver ustedes en el campus, los van a tener todos en el campus, que es, bueno, primero los pacientes, es decir, la población, qué unidad de análisis tiene, y ahí debe haber una definición abierta de grupo etario, sexo o ciertas condiciones que deben tener nuestros pacientes, ciertas patologías o en qué lugar están o en qué condiciones tienen para poder ubicarlo. Esto también nos sirve para buscar información y ser más específico y lograr que nuestro criterio de búsqueda sea más selectivo. En segundo lugar tenemos la I de intervención, es decir, qué es lo que yo quiero desarrollar o cuál es la exposición, ya sea una intervención determinada, un fármaco, una acción de salud determinada o un conjunto de acciones, pero es lo que da la situación de interés o el área o el factor de exposición o lo que yo voy a investigar específicamente. Después tenemos la C, que es opcional, que es la C de comparación. A veces de una intervención tenemos una comparación, que podemos tener una comparación que puede existir o no. Ahora estoy recordando que la pregunta pico ya la di en una clase anterior, ¿no? ¿Alguien que me haga recordar? Me estoy poniendo viejo. Sí, sí, se dio. Bueno, bueno, estoy recordando. Bueno, mejor todavía. Pasé la diapositiva y dije, y recordé en un momento determinado que había hecho una búsqueda cuando dije lo de la búsqueda. Bueno, mejor todavía. Entonces, otra forma de plantear la pregunta de investigación es a través de pregunta pico. Es decir, bueno, la comparación que puede existir o no, el objetivo, que son los resultados o los outcomes, es decir, qué se espera o qué cambio se espera después de esta intervención, y el criterio temporal, es decir, en qué medida lo vamos a ver en los tiempos, porque a veces las intervenciones en un tiempo tienen un resultado y en otro tiempo tienen un resultado diferente. Acá les traigo varias formas de plantear la pregunta pico de intervención. Sí, paciente, intervención. Este debería estar unido a resultado, estos dos. A ver. Ah, está corrido. Perdonen. Este debe ir en blanco. Este es paciente. Este es intervención. Este es comparación y este es resultado. Perdonen el error en... A ver si lo hago un segundito. A ver, no me gusta. Tengo que corregirlo también en el campus. Esta es la forma más adecuada. Es decir, existen diferentes tipos, tanto para diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etiología o ya incluso para investigaciones cualitativas.
paciente, intervención, comparación, resultado. Acá tienen algunos ejemplos de pregunta pico. Incluso tienen este enlace que pueden ver abajo, que tiene un conjunto, bueno, tiene obviamente más contenido sobre cómo formular preguntas clínicas o preguntas basadas en la evidencia que son contestables, se llaman así. ¿Hasta acá alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien. Bien, perfecto. Bueno, acá más elementos que tienen que ver con el problema. Yo siempre le digo que la concepción o todo el tiempo que ustedes inviertan en la concepción del problema es muy bueno. Esto no voy a hacer mucho tiempo porque sé que saben leer, pero es para que les quede a ustedes, es decir, formas de identificar o plantear cómo puedo delimitar bien mi problema de investigación. Otro elemento importante y no menor son los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación, bueno, como su nombre lo indica, es lo que yo espero lograr. Y es un elemento súper importante porque es lo que yo tengo después que responder o contrastar en las conclusiones y es lo que tengo que lograr explicitar en la discusión. Es decir, primero responder en las conclusiones en base a los resultados o en base al enfoque de investigación que yo voy a tener. Por lo tanto, los objetivos de investigación son sumamente importantes. Los objetivos tienen ciertas características. Bueno, en primer lugar, tienen que estar en un verbo en infinitivo. Deben ser orientadores, es decir, nos tienen que servir como punto de partida para desarrollar la investigación y tienen que servir de continuo, de hilo conductor dentro de toda la investigación. Tienen que ser claros y precisos. No busquen palabreo, no busquen ponerle muchísimas palabras extrañas a los objetivos. Los objetivos tienen que tener un lenguaje preciso. Yo lo que quiero es describir la efectividad de la intervención A respecto a en la disminución de, o sea, las infecciones en pacientes con postquirúrgico de, no sé, de cirugías de cadera. Bien, tienen que tener cierta especificidad y para eso obviamente ustedes se van a apoyar en las preguntas de investigación. Tiene que ser explicitado en forma sencilla y totalizadora, es decir, tiene que integrar todo lo que yo voy a analizar en mi investigación. Tiene que estar, bueno, supeditado a los recursos humanos o materiales disponibles, no puede ser cosas que sean abstractas, tiene que ser medible y evaluable, es decir, este objetivo de investigación, ya sea general y específico, ahora vamos a ver, tiene que tener, debe medirse o debe tener herramientas después desde el punto de vista metodológico para poder medir, para poder responder a mi objetivo y decir si se cumplió o no lo que yo planteaba en mi investigación. Y tiene que ser alcanzable. Esto va con lo que sea medible y evaluable. Es decir, tiene que poderse alcanzar con el instrumento o evaluarse, ya sea refutarlo o aceptarlo, de acuerdo a los resultados específicos que tenga en mi investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Sí, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. A veces yo no lo veo en los trabajos publicados, pero en los trabajos así grandes publicados, pero muchas veces cuando uno lee trabajos de, o sea, en las publicaciones de póster o trabajos en los congresos, la gente, o sea, tiende a poner mucho, aparte del objetivo general, muchos objetivos específicos. ¿Eso está correcto? Yo te voy a dar Como, mi opinión y ahora voy a pasar a la diapositiva para decirte, a ver, yo te voy a dar mi opinión personal. A mí no me gustan los objetivos específicos. En los artículos lo primero que tenemos es una limitación de extensión. Eh, por lo tanto, los objetivos incluso a veces hasta se saltan, ¿bien? A veces hasta se saltan de la introducción y no se ponen, o se ponen muy, muy genéricos. Yo particularmente no uso objetivos específicos, solo planteo objetivo general. Con un objetivo general que sea abarcador, no es necesario poner objetivos específicos. Lo que pasa es que
Yo tengo una frase sobre todo para la escritura de los artículos científicos. Entre más grande sea la introducción, entre más se gasta en la introducción, sobre todo puede ser en planteamiento del problema, los objetivos, que se haya objetivos generales específicos. Si uno tiene 2.500 palabras, realmente le está dando muy poco peso a los resultados y a la discusión de los resultados. Si bien hay otros tipos de escritos, como son las tesis, que son más extensivas, monografías, etcétera, que sí se pueden usar objetivos generales y específicos. Acá en los artículos científicos, solamente con poner objetivo general, o si uno pone, vamos a ver, la hipótesis o la pregunta de investigación, no es necesario poner nada más, ubicarlo, es decir, este trabajo dará este enfoque, y listo. Sí, No es sí, necesario gastarse en ese tiempo, en ese espacio, en este texto. No sé si sí, a mí respondí tu me parece pregunta. también, yo coincido, porque a veces inclusive he leído trabajos en los cuales plantean conocer el sexo y la distribución por sexo y edad, o las características epidemiológicas, como que con uno general me parece que es suficiente, ¿no? Pero creí que era no tenía claro si yo estaba equivocada en eso, es más una elección entonces. No, a ver, mira, yo lo que digo es que cuando uno plantea un objetivo, es decir, este objetivo no está en... Cuando uno tiene un objetivo general, por ejemplo, describir una intervención y comparar respecto a otra, de por sí ya uno asume que va a haber una distribución de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y bueno, realmente estas variables sociodemográficas después las voy a usar para mi comparación o para mi intervención, sí o no. Bueno, si lo voy a usar, listo. No, pero explicitando todo lo que voy a usar, no voy a ser más específico, porque realmente los resultados están para eso, para explicitar todos mis resultados, vale la redundancia. Entonces, no porque yo lo diga en los objetivos, voy a ser más explícito en los resultados. En todo caso, si quiero hacer algún tipo de especificidad o algún planteo, lo hago en las conclusiones. No sé, en el sexo de, no sé, los pacientes del sexo femenino tenían 10 veces más riesgo de infectarse la cirugía de cadera que el sexo masculino, o el grupo etario de los pacientes de 68 años tenían 20 veces más riesgo de morir que los que tenían edades inferiores. Entonces, eso creo que aporta más en las conclusiones que planteando un objetivo general que al final solo quede en eso, un planteamiento que lo que gasta es espacio y gente que lo lea y diga, esto no aporta nada acá. No sé Perfecto, si... gracias. Carlos dice, considero que habrá objetivos específicos si el tema es muy amplio. No, es que si el tema, a ver, si el tema se aborda con un objetivo general y lo integra todo, no es necesario siquiera plantear objetivos específicos. Si el tema es muy amplio, debería haber más de un artículo científico. Por eso te digo, un artículo debe tener un enfoque desde algo específico, o si no, plantear dos objetivos generales. Pero creo que no es necesario plantear objetivos específicos en artículos científicos. Ojo, estamos hablando de artículos científicos. Otro tipo de texto sí es obligatorio. Bien, a veces lo exigen, a veces que no tiene ningún tipo de aporte. Pero bueno, es mi opinión. No sé si respondí, Carlos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, existe lo que se llama taxonomía de Bloom para el planteamiento de los objetivos. Hay uno de los materiales complementarios que está, que lo que dice es solo, o lo que tiene son los verbos, y tiene algunos ejemplos de los verbos más utilizados, sobre todo en escritura científica. En escritura científica casi siempre se usa caracterizar, obviamente la ciencia de la salud, caracterizar, describir, analizar, comparar, relacionar, eh, son esos. Los que más se usan, ¿me entienden? ¿No? Con estos y no tengan problema en usar siempre eso porque acá no hay mucha creatividad. Acá es plantear bien el problema y poner un objetivo o un verbo adelante que permita la contextualización adecuada desde ese problema.
Si mi problema es relacionar este factor con esto y ser explícito. Es importante y no menor. No nos tenemos que complicar. Hasta aquí, ¿preguntas? Creo que vamos bien. Bien. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. En relación a los objetivos, ¿viste? Cuando vos planteas el objetivo general, ponele que elegiste el verbo describir. Cuando te planteas los objetivos específicos. Es que los artículos no tienen objetivos específicos. Bueno, sí, igual voy a te escuché. Responder tu pregunta, a ver, decime. Sí, sí, ya sé que lo acabaste de responder, pero lo que pasa es que en las facultades o en distintos lugares, digamos, cuando tienen que hacer determinados alumnos y están en su trabajo de proyectos, digamos, finales, generalmente te piden sí o sí poner el objetivo general y el objetivo específico. Y en el objetivo específico, digamos, se tiene que mantener el mismo verbo que pones en el objetivo general, ¿me entendés? No hay que mantener el mismo verbo, incluso se puede usar el mismo verbo u otros. El sentido es que tenga sentido la acción que va a haber. A ver, y voy a hacer un disclaimer, es decir, voy a hacer una aclaración. Este curso está orientado en la escritura de artículos científicos, donde tenemos 2.500 palabras, 3.000 para escribir. Hay una limitación de texto importante y tenemos que ubicarnos o centrarnos en lo más importante. Por eso es que relegamos a un montón de cosas. En otro tipo de textos, obviamente si yo estuviera dando esto para taller de tesis, fuera con otro enfoque y hay elementos comunes y otros que son de otro enfoque. Pero para los trabajos de facultad, las tesis, hacer maestría, doctorado, tesis de grado, la extensión es mayor y por lo tanto el desglose de los objetivos específicos tiene otro enfoque, que va más sobre las variables o los indicadores o los subindicadores que van a plantearse en el estudio, o si hay más de un instrumento, en analizar un instrumento y otro, o la relación de variables sociodemográficas con un instrumento, de variables sociodemográficas con otro, relacionar un indicador o instrumento con otro indicador, y por ahí van los objetivos específicos, que deberían ser opcionales, a veces por capricho los profesores lo ponen. Acá en Argentina hay algunos caprichos metodológicos que no tienen ningún tipo de sentido práctico, ya quedaron muy obsoletos en el tiempo, pero bueno, así es como se manejan en las facultades y hay que respetarlo, es como todo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto, un gusto. Bueno, las hipótesis o la hipótesis de investigación es un enunciado donde el investigador, la persona quiere sustentar o probar algo. Hipótesis es sinónimo de cuando uno quiere probar algo, es que sea congruente con una pregunta de investigación. Bien, de este modo las hipótesis se plantea o que se responda, la idea es que se responda después en las conclusiones y son el hilo conductor. También pueden sustituir muchas veces en los artículos los objetivos de investigación, en el caso que corresponda. Existen ciertos principios o elementos básicos para el planteamiento de una hipótesis. Bueno, primero debe tener, como toda pregunta de investigación, igual que el objetivo, estar fundamentada en investigaciones previas. Debe ser específica y muy bien dirigida, casi como un arma, ¿viste? Está ahí muy específica y debe tener palabras concretas, frases concretas que sean verificables, no puede ser cosas ambiguas. Y debe ser siempre formuladas de acuerdo a una aseveración sin emitir ningún tipo de juicio. No es que este factor A de la relación entre A y B, donde A es superior, dado esto. No. La relación entre un factor y otro. O existe una superioridad en una intervención A respecto a la B. Listo. Bien, y una buena hipótesis determina, obviamente, todo lo que tiene que ver con el enfoque metodológico. Y lo puede llegar hasta distorsionar. Este texto no es porque ustedes sean invidentes ni tengan ningún problema visual, está puesto así, en este tamaño de letra, como pueden ver que es diferente respecto a esto, por la importancia. No todos los estudios llevan hipótesis. Si usted no quiere relacionar o no quiere analizar
un factor o la relación entre dos factores no tiene que plantear una hipótesis para quedar bien. En otros tipos de textos, bueno, pero acá usted escoge o una pregunta de investigación, o el objetivo, o la hipótesis. No van las tres cosas en la introducción de un artículo científico. Y los estudios descriptivos, exploratorios, no llevan nunca hipótesis, ¿bien? A no ser que sea una hipótesis descriptiva que se usa muy poco, ¿bien? Los estudios cualitativos tampoco llevan hipótesis, porque estos estudios precisamente analizar a profundidad los fenómenos, lo que son generadores de hipótesis de los fenómenos, ¿bien? Y el resto de los proyectos o tipos de estudios pueden tener una hipótesis explícita, generalmente si son intervenciones o son estudios analíticos o se intenta probar algo. Está en mayúscula porque es muy importante. Siempre que doy una clase y menciono la hipótesis, lo digo porque los estudios casi nunca llevan hipótesis a no ser que sea enteramente necesaria. A veces en otro tipo de escritos científicos los obligan a los estudiantes a ponerlos. Bueno, esto es una diapositiva un poco más polite de lo que dije anteriormente, que son los tipos de hipótesis, y normalmente las hipótesis derivan de la pregunta de investigación. Por lo tanto, las preguntas de investigación deben estar muy bien ubicadas. En este sentido, las hipótesis se clasifican en dos tipos fundamentales. Hipótesis desde el punto de vista descriptivo, que tienen una sola, es decir, hay una sola variante, que son, hay un planteamiento descriptivo, ahora vamos a ver el tipo, y tenemos las hipótesis analíticas o hipótesis que tienen un fundamento desde el punto de vista estadístico inferencial, que son más conocidas, que tiene dos tipos, que son la hipótesis nula, ¿bien? O H sub 0, acá no es H0, sino H sub 0, y la hipótesis alternativa, que ahora vamos a ver cómo es cada una de ellas. Bueno, primero vamos a empezar. Bueno, está mal ubicado. Primero vamos a empezar por las hipótesis descriptivas. La hipótesis descriptiva es cuando tenemos una sola variable y nosotros queremos plantear, conocer, responder un problema determinado. La hipótesis descriptiva es, como pueden ver acá en este ejemplo, es lo mismo que una pregunta de investigación. Yo lo único que quiero es saber o describir cuál es la forma de comportamiento de una única variable o un único comportamiento. No quiero hacer una relación con nada, ¿está bien? Mi pregunta de investigación es esta y mi hipótesis es eso mismo realmente, ¿bien? Hay un análisis que realmente lo único que va a hacer es un análisis pormenorizado de un fenómeno determinado sin ningún patrón de comparación. Y realmente lo más adecuado cuando tenemos una hipótesis descriptiva es dejar la pregunta de investigación y no poner la hipótesis que realmente no aporta mucho o nada. Por otro lado tenemos la hipótesis analítica, que tiene dos estructuras básicas. Después vamos a ver cómo esto lo podemos corroborar desde el punto de vista estadístico inferencial, que es muy importante. A veces no lo escribimos en los artículos, pero sí es importante. Si vamos a usar estadística inferencial, nosotros lo que podemos hacer es sí tener nuestro propio planteamiento de hipótesis para formular adecuadamente no solamente el enfoque, sino las técnicas, procedimientos y desde qué punto de métodos nosotros vamos a analizar o a corroborar, ya sean comparaciones de superioridad, inferioridad, mejora o evolución de un comportamiento de una o más variables determinadas en un contexto determinado. Las hipótesis analíticas tienen dos tipos. La hipótesis nula, que siempre lo que hace es negar el comportamiento de un fenómeno determinado. Bien, que esta hipótesis nula denota lo que no va a ocurrir. Bien, o es lo que queremos nosotros
desacreditar lo que queremos decir que no va a ocurrir. Es decir, no existe una relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Bien. Y tenemos la hipótesis alternativa que denota, bueno, lo que nosotros queremos demostrar o lo que queremos sustentar. Es decir, existe una relación entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Bien. ¿Qué pasa? Porque existen dos hipótesis, una nula y una alternativa. Realmente a veces es, bueno, puede existir una sola y realmente son intercambiables. Bueno, el hecho es que, como en bioestadística, existe una significación estadística, que lo vamos a ver más adelante, obviamente, puede haber, o como hay dos alternativas, que si se cumple una significación estadística, nosotros vamos a decir o hay A o B, nosotros hay dos formas de decir que algo se puede cumplir. Diciendo que la hipótesis nula nunca se va a cumplir, o no se cumple desde el punto de vista estadístico inferencial, por lo tanto se va a cumplir la alternativa, o diciendo, o demostrando, no diciendo, demostrando, igualmente como la anterior, demostrando que se cumple la hipótesis alternativa directamente. Por lo tanto, la nula no se va a cumplir. Es decir, hay dos formas, y de ahí los tipos de errores, alfa y beta, que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de análisis estadístico. Bueno, acá algunos ejemplos, algún ejemplo que le traigo muy general. Tenemos dos intervenciones y esto es una hipótesis nula, es decir, que lo que plantea, bueno, no existe diferencia significativa entre el riesgo de infección urinaria en los primeros 2 años de vida, en lactante, bien, sin profilaxis o con profilaxis con un fármaco determinado. De hecho es que tenemos dos intervenciones y queremos ver si hay diferencia significativa en una intervención respecto a la otra. Y obviamente hay una intención abiertamente desde la estadística, pésimo pintor soy, desde la estadística inferencial. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre las hipótesis? ¿Preguntas? A ver. ¿No? Bueno. Bueno, ¿cómo se escribe la introducción? Porque hemos hablado mucho de objetivos, problemas, y eso es una parte de la introducción, pero ¿cómo se escribe la introducción? Bueno, la introducción es la parte del texto que por formalidad se debe hacer al inicio de los artículos científicos, me refiero, no de otro tipo de texto. Yo incluso les digo que lo pueden dejar incluso para escribir para el final, porque particularmente yo escribo los artículos y con el texto, con las palabras que me sobran, es que escribo la introducción. La introducción son párrafos muy breves, realmente debería ser, no sé, 2, 3 párrafos, donde se ubica el tema, se pone por qué la investigación y se pone el objetivo al final en un párrafo específico o se integra uno de los párrafos. Porque realmente donde más vamos a hacer hincapié es en describir el diseño metodológico, los resultados, la discusión y las conclusiones. Entonces, es importante ahorrar mucho en la introducción. Las introducciones de los artículos científicos son muy breves, ¿bien? Las características es, bueno, que debe centrarse, ubicarse en el tema de manera general. Acá no hay marco teórico, acá no hay que hacer mucho sustento. Utilizar, bueno, términos claros, comprensibles, redactar el objetivo o la hipótesis o la pregunta de investigación de acuerdo a lo que queramos hacer, no las tres cosas, a no ser que sea enteramente necesario. Y siempre debe haber un sustento, obviamente, de las citas bibliográficas que deben tener un sustento secuencial. Acá hay un conjunto de recomendaciones que es tratar de plantear lo más novedoso del tema con una actualidad importante, sustentar siempre con citas toda la justificación de la investigación y, bueno, se recomiendan, bueno, estas mínimos de 10, 15 referencias, a veces pueden usarse menos, no pasa nada, y se recomienda esta extensión. 3 a 5 párrafos, de los cuales uno es el objetivo, es para el objetivo. Entonces, tenemos que ser bastante escuetos para que
evitar anticipar las conclusiones, no es un marco teórico, es ubicar la investigación, y por otro lado, ahorrar extensión en otras partes del texto que sí tenemos que ser muy explícitos, que es en cuestión de resultados, material y métodos y discusión. Bien, acá, hasta aquí alguna pregunta. Yo tengo una duda, porque ahora me Sí. desubiqué. Javier, vos estás hablando como trabajo en realidad como el abstract, No, no como el resumen, porque estás Ujú. hablando de que todo tiene que ser muy breve. no, Si no. nosotros, pero si A nosotros ver. queremos escribir un artículo, todo un artículo, Ujú. no, o sea, por qué todo tiene que ser tan breve? Estamos hablando de un artículo científico. Sí, un Bueno, artículo científico. a ver, los Un artículos científicos. trabajo. No es lo mismo trabajo que artículo. A ver, si yo quiero escribir un artículo en relación a una intervención realizada, ¿tiene que Ujú. ser breve? Pero, a ver, no, hay un consenso. Hay Se me un confundió consenso. por ahí, No, espérate. a ver, mira, no sé si voy a usar, a ver si puedo compartir, en vez de compartir esto, ahora no me acuerdo, a ver cómo, aplicaciones, no, aplicaciones no. A ver, dejar de compartir, voy a compartir una pizarra. Aquí ven mi pizarra, ¿no? Sí, Esto es una investigación, ¿no? A ver, tenemos una investigación. Hasta ahí todos concordamos, ¿no? ujú, Bueno, la investigación puede tener, en la investigación lo que se aplica es, vamos a ver acá, en la investigación lo que se aplica es el método científico, ¿no? sí, ¿Está bien? Entonces, ujú. ¿de qué manera le podemos dar salida a una investigación desde el punto de vista de comunicación? Bueno, en primer lugar, tenemos, supongamos, como un póster, que tiene su estructura, porque ahora decir, bueno, ¿por qué el póster es así y no es de otra forma? Bueno, porque hay un consenso para decir, esto es un póster. Tiene una estructura que tiene que tener un componente visual, tiene que tener ciertas características, una extensión breve, bueno, ciertos elementos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Lo mismo vos llegás al póster previo a haber escrito todo un trabajo. Y de No, ese trabajo no, haces un resumen. no, puede ser, está bien. Sí, sí. Se hace una investigación. Otra, vamos a suponer otra forma, una tesis o tesinas, etcétera. Bien, entonces la tesis, de acuerdo a los diferentes grados o diferentes niveles, puede ser más o menos extensa, más o menos profunda, con ciertas características, pero realmente detrás de una tesis hay una investigación. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Puede ser, supongamos, una presentación de un congreso, que puede ser en formato artículo o no. Puede ser, digamos que no necesariamente tiene que ser en formato artículo. Puede ser una presentación de un congreso, es decir, que tiene sus características, que la investigación se plantea, o sea, tienes 15 minutos, hay una serie de elementos, ¿está bien? Pero hay un consenso para decir qué es esto. Y pueden existir muchas más, pero bueno, puede ser a través de un artículo científico, que en este caso, en el caso de ustedes, tiene que ser una investigación o un artículo original. Vamos a poner acá, original, de investigación. Es decir, que son los que aportan nuevo conocimiento, y existe un consenso de que los artículos originales de investigación, en este caso, tienen 4.000 o 4.000 palabras, 3.500 palabras. Es el consenso de los artículos, en su mayoría tienen esa extensión, o esa extensión ideal, puede ser. Pero la idea de que vamos a suponer que se escriba, o que se escriba breve o muy breve la extensión de la introducción de los artículos científicos, no da
obviamente, descrédito o menos valor a los artículos. De hecho, lo que aporta realmente un artículo no es la introducción, sino es la discusión y los resultados que se plantean de alguna manera. Bien, no sé si respondí Sí, tu no, es que pregunta. yo no estoy discutiendo en la introducción, perdón, a lo mejor me expresé mal. A lo largo de la descripción del Ujú. artículo científico, entiendo que vos lo que decís que no tiene que llevar más de 4.000 caracteres. Caracteres no, Entonces, palabras. palabras. Y yo entendía que no tenía límites, que lo que sí, a lo mejor es un mal concepto, evidentemente es un mal concepto mío. Creí que lo que tenía límites es el resumen que uno hacía de ese artículo, pero que el artículo uno podía escribir todo lo que quisiera. ¿Me entendés lo que te digo? No es una discusión de si la introducción es corta o larga la mía. Ujú. Va No, más a ver, profundo. existe un consenso. En primer lugar, no es no es toda la extensión que se desee. Digo, normalmente los artículos originales llevan 2.500 palabras y uno de los elementos por los cuales distingue, y obviamente hay que aprender a escribir artículos científicos y sobre todo elementos de escritura, es que hay que ser muy específicos. Nosotros queremos describir esto y debemos describir los resultados específicos sin divagar y tienen un aporte. Y otro elemento importante es que se dice que lo concreto o lo que tiene que ver del aporte de los artículos científicos es que si se divaga muchísimo, obviamente se divaga en texto y no en resultados. Bien, uno tiene que concentrarse en, bueno, qué aporta mi investigación y cómo después se contextualiza o cómo después esta investigación se parece en mayor o menor medida en otras investigaciones y cómo le dan sustento a otras investigaciones a mis hallazgos, que eso es la parte de la discusión, que ya lo veremos. Pero normalmente los artículos científicos, los originales, tienen 2.500, cuanto más, 4.500 palabras, pero no es una extensión demasiada, no es una extensión bastante, y ya 4.500 palabras es un montón de palabras. Bien. Bueno, gracias. Sí, la introducción, Carlos, debe ubicar el tema. Yo digo, ahora vamos a ver algunos elementos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, pero debe ubicar el tema. Miren, acá vemos una estructura típica de la introducción. Los antecedentes o información o antecedentes de investigación, análisis de las brechas, es decir, otros trabajos previos, el objetivo de investigación o hipótesis, y bueno, ya puede ser la justificación o qué significa o qué impacto tiene. Acá podemos ver la estructura de introducción de un artículo científico, y hago esa aclaración, que es la introducción original, o lo que se llama introducción en 4 párrafos. Un primer párrafo que habla del tema, donde los párrafos deben tener, cuando más, 4 líneas, 4 o 5 párrafos. Acá creo que hay muchos más párrafos, pero lo ubicaron acá en 4 párrafos estructurados. Después mencionar el problema, y es el problema de cómo se contextualiza el problema en el contexto regional, nacional, internacional, o por qué se consolida como un problema. Mencionar el porqué del estudio, es decir, cómo se pretende abordar el estudio de forma, digamos, sin mencionar los métodos, sino por qué se ubica este estudio determinado, y por ahí decir, bueno, ya sea la justificación y al final, es decir, la justificación de por qué es importante o relevante este estudio, y al final, en este caso se planteó la hipótesis, pero puede ser el objetivo general de investigación o el objetivo de la investigación. Pero un artículo debe ser breve. La introducción de un artículo debe ser lo más breve posible. Bien, 4 párrafos cuando más. ¿Preguntas hasta acá? Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos de introducciones de artículos. Ya publicados, obviamente. Bueno, mira, acá vemos un ejemplo de introducción de un artículo. Acá faltó la palabra. No, espera. Esto está.
para que puedan verlo bien. Bueno, acá pueden ver la introducción de este artículo científico. Bien, esta introducción, como pueden ver, tiene bastante breve. Ubica el tema, ubica el porqué o la importancia del tema y al final, bueno, se plantea el objetivo de esta investigación. Otro ejemplo, este no tiene métodos acá, pero esta es una introducción, igual ven que es bastante breve, que es un sustento teórico, pero se ubica, obviamente estamos hablando de un artículo original de investigación, que trae un aporte o lo esencial es los resultados que se van a plantear y los métodos, es decir, cómo se llegaron o cómo se desarrolló esa investigación. Disculpen. Bien, acá hay un ejemplo que como pueden ver es bastante breve, 4 o 5 párrafos, no 350 palabras más o menos. La introducción es que no es lo mismo que el resumen del artículo científico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Igual, a ver, yo para los que van a recertificar, si las autoridades de ADESI necesitan que haya una extensión un poco mayor, yo no tengo problema. Pero eso sí, y se los digo con el corazón en las manos, los artículos largos nadie los lee. Nadie, a no ser que sea un artículo de revisión, pero los artículos originales demasiado largos, demasiado extensos, nadie los lee. Eso hay que, por eso, aprender a escribir hay que ser muy, muy sintético por eso. Las personas o los artículos que tienen más de 5 páginas, más de 3.000 palabras, tienen muy poca probabilidad de que los lean, las lean. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en este ciclo del método científico nos encontramos en este punto. Ya rompimos la inercia y vamos avanzando. Más adelante vamos a ver, obviamente, elementos que tienen que ver con el diseño metodológico o el enfoque desde el punto de vista metodológico de la investigación que vamos a desarrollar. Hasta acá la conferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda,